Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra segunda clase de teoría política. Esperando hayan tenido un día muy provechoso. Vamos a darle seguimiento. Los temas que vamos a abordar en esta sesión son los siguientes. El punto 2 es el desarrollo histórico de la teoría política. Entre ellos abordaremos las características del pensamiento político durante la época del absolutismo, los antecedentes del Estado moderno en Francia, el movimiento democrático constitucional, el cual abordaremos las ideas políticas en sus orígenes, y la teoría política contemporánea de los siglos XIX y XX. También vamos a abordar lo que es el tema 3, desarrollo de la teoría política a partir de sus elementos. El pueblo, elemento humano del Estado. El 3.2, el territorio, elemento físico del Estado. El 3, la autoridad, elemento formal del Estado. El 3.4, cualidades esenciales del Estado. Y el 3.5, organización del Estado como tal. Vamos a comenzar con el tema características del pensamiento político durante la época del absolutismo. Bueno, jóvenes, como bien hemos venido platicando, retomando la clase, es importante de alguna u otra forma saber que el feudalismo empieza en decadencia como tal. Empieza a verse otra parte de la historia muy importante que es la época moderna. Entonces vienen buenas estrategias como tal, políticas, económicas, sociales, laborales, de algunos filósofos, de algunos ilustradores, que conlleva un cambio totalmente revolucionario al nuevo paradigma que se vivía, sobre todo en Europa como tal. Las características del pensamiento político durante la época del absolutismo, vamos a decir que durante la época del absolutismo estamos abarcando los siglos XVI y XVIII. El pensamiento político giró en torno a la concentración del poder en manos de monarca. Se afirmaba la soberanía como derecho divino, sin sujeción y limitaciones legales a la voluntad popular. ¿Qué quiere decir? De alguna u otra manera, todo estaba sujeto exactamente, ¿verdad?, a la voluntad de el gobierno. Empiezan a haber nuevas creaciones. El señor feudal pierde poder y se entrega de alguna otra manera a los nuevos métodos que está viviendo Europa feudal como tal. Esta época se marca mucho, claro, porque entre lo que es el absolutismo y el paso a las nuevas ideas y reformas como tal que se empezaron a abordar en esta época, pues sí lleva fines muy liberales. Recordemos que la época del absolutismo como tal, pues no había nada más que el señor feudal y la iglesia. En su momento también, claro, fueron muy poderosos y muy fuertes los monarcas como tal. Bueno, puntos importantes que tenemos que retomar en esta fase, jóvenes, son los siguientes. Vamos a ver que Luis IV de Francia y su frase "el Estado soy yo". Imagínense cómo estaba de alguna otra forma la estructura gobernante gobernando, que al final de cuentas, para decir una frase como esta, pues sí, de alguna otra manera caías en la barbarie, ¿no? El Estado soy yo. Así lo decía exactamente Luis XIV de Francia. No hay nada más que yo y de acuerdo a lo que yo diga, a lo que yo aporte, es lo que se va a hacer. Obviamente estamos hablando que esa manera de gobernar monárquica, pues de alguna otra manera no dejaba
absolutamente nada de un contexto en particular que pudieran dar opinión el pueblo. Al contrario, si opinabas, te acusaban y te llevaban a la horca, a la Santa Inquisición en su momento, y te ponían una de peros y obstáculos. Aquí el monarca era quien decidía absolutamente lo que se hacía en cuanto a las normas estatales. Otro punto importante, vamos a decir en este contexto, podemos hablar de la obra de Jean Bodin y su teoría de la soberanía. Este punto es súper importante porque surge como tal la soberanía, jóvenes. ¿Qué es la soberanía? Bueno, se dieron cuenta en aquellos momentos que no podía ser todo el poder en un monarca. Entonces, ¿dónde quedaba el pueblo? ¿No? Decía de alguna otra manera en su obra o tesis de Jean Bodin. Como tal escribe, en sus tesis que el Estado, debe de conformarse principalmente por una soberanía legal que le dé la fuerza necesaria al pueblo. ¿Para qué? Pues para que él pueda expresarse, pueda dar opiniones, pueda de alguna otra manera elegir a un gobernante y no que el Estado se lo imponga como tal. Si nos referimos al Estado, estamos hablando que el Estado en ese entonces pues eran los monarcas como tal, en los reinos que había en aquellas épocas. Otro punto igual muy importante, vamos a abordar el uso de la religión para legitimar el poder monárquico. Ese lo hemos venido abordando y hablando, que no había más poder y absoluto poder más que el de la monarquía. ¿Qué quiere decir? Que tenía de alguna otra manera poder legítimo. ¿Y quién se lo otorgaba? Bueno, pues exactamente la religión. Los papas le daban esa prioridad a la monarquía, del cual no había más que en esos saberes, en esos entonces, el Estado conformado por la monarquía y legitimado por los papas. O sea que fuera de ello, todo era una situación en absolutismo total, que no podías ni siquiera dar una opinión o tener una opinión de lo que pasaba o lo que necesitaba tu pueblo. Y un último, exactamente de este punto muy importante, podemos abarcar la eliminación de parlamentos o cuerpos colegiados en muchos reinos europeos. Este también es otro punto muy importante para que se den cuenta cómo se viene quitando el absolutismo, cómo se viene desvaneciendo como tal. Bueno, ya el parlamento ya no recaía exactamente en unos cuantos, ya no recaía en lo que diga completamente el parlamento a través de la voz de la monarquía, ¿no? Ahora, jóvenes, empezaron a realizarse cuerpos colegiados. ¿Con qué finalidad estos cuerpos colegiados? Que tuviéramos derechos, que existieran garantías al pueblo, que le dieran la voz y el voto popular al pueblo y a la soberanía como tal que conformaba los reinos de aquellos entonces. Por tal motivo, esas influencias pues obviamente fueron cambiando satisfactoriamente. Obviamente tuvieron sus fines muy fuertes en aquellos tiempos. Estamos viendo que hubo la Revolución Francesa en su momento, igual los levantamientos que hubo en Inglaterra, pero estos acontecimientos vienen a marcar épocas muy importantes de la modernización para elevar el conocimiento a través de un legado y un sistema jurídico como tal. Seguimos. Otros puntos muy importantes que podemos abordar aquí son los antecedentes del Estado moderno en Francia. Vamos a decir que la consolidación del Estado moderno francés surge a partir del colapso del feudalismo, el fortalecimiento del poder central en las guerras internas y externas,
que de alguna otra manera demandaron una administración eficiente. Bueno, no olvidemos, ¿dónde surge el precepto como tal de un Estado moderno? En Francia, jóvenes. En Francia surge este nuevo movimiento que perpetúa de alguna otra manera las características de un Estado con fines donde el pueblo pueda tener preceptos legales y la búsqueda de alguien que lo defienda como tal. En este punto podemos dar causa a estos movimientos en algunos puntos importantísimos, como los siguientes que les voy a abordar. Como primer punto vamos a ver que hubo una reforma administrativa de Richelieu. Este gobernante empezó a llevar a cabo las primeras reformas donde se plasmaron la soberanía que debería de recaer en una administración pública. Ojo, ¿por qué? Porque en aquellos entonces, chicos, de alguna otra manera, pues la administración pública como tal nada más la tenían los curas. El señor feudal pues ya fue perdiendo completamente fuerza, y no había realmente quien tomara ese contexto como tal administrativo. Entonces, Richelieu fue el que dio pauta a las nuevas reformas para que se puedan llevar a cabo. Bueno, debe de haber en un Estado una administración como tal. Es importante recordar, jóvenes, que en momentos de la época feudal, como tal, se fueron haciendo reinos, se fueron haciendo reinos muy, muy importantes y muy poderosos que determinaron la legalidad y legitimación de los mismos reinos, y ya posteriormente se convierte en estados, naciones como tal. Gracias a todos estos torbellinos e influencias políticas que dieron otro rumbo a la historia de Europa. Otro punto es la centralización del poder bajo lo que es el reinado de Luis III y Luis XIV. La centralización, fíjense bien, hay algunos reinos en aquel tiempo donde empezaron a manejar también, no. Aquí no va a haber una reforma administrativa, aquí vamos a utilizar un poder centralizado. El poder debe de recaer exactamente en algunos y ellos deben de manejar la forma de gobierno, la forma de legitimación, las normas jurídicas, y vamos a partir de ahí para manejar el Estado. Obviamente los gobiernos centralizados pues no permiten otra manera de gobernar más que lineamientos que no les puedes llevar una contra de los objetivos que ya tienen puestos e impuestos para el Estado. Otro punto importante, aquí podemos mencionar el desarrollo de una burocracia real profesionalizada. Bueno, aquí ya vemos que la élite, ya la burguesía como tal empieza a tener otros contextos, porque también vamos a hablar que hay partes de estructuras muy, muy cultas en aquellos entonces, en aquellos tiempos, jóvenes, tan cultas que de alguna otra manera venían organizando proyectos de alta estructura cultural y profesional. Entonces, este desarrollo lo inicia como tal la burguesía. Otro punto importante es la Guerra de los 30 años como catalizador del centralismo. Vamos otra vez diciendo que el centralismo va a ser la manera que vamos a gobernar en estos reinos. Les guste o no les guste, esto vamos a partir. De alguna otra razón, el poderío lo vamos a tener nosotros y
va a recaer la centralización en una sola estructura de poder. Nada más. Obviamente esa estructura de poder centralizada nunca va a funcionar porque es como tener igual una monarquía. Si el Estado nada más eres tú, las influencias nada más son poderosas para ti, pues tarde o temprano va a tener otros fines políticos y va a haber violaciones como tal al derecho del individuo. Otro punto importante, vamos a ver la creación del Ejército Permanente Nacional. Un punto súper importante. Como tal se empieza a crear el Estado. Junto con el Estado vamos a poder tener y saber que esta estructura fue muy importante, ya que empieza a crearse el ejército. ¿Con qué finalidad básica como tal? Bueno, cuando surge Estados-naciones jóvenes, hay algo muy importante que empiezan a hacer los reinos. ¿Qué? Bueno, estructurar sobre todo, la cuestión política, estructurar la cuestión cultural, estructurar las normas, estructurar el límite de su territorio, estructurar la lengua. Y a toda esta estructura que empiezan a hacer en esta época moderna, hay un punto importantísimo que nos podemos basar. Bueno, pues fue la creación del Ejército Permanente Nacional. Empieza a ver que para que nadie violente a un estado, a una nación, a un reino en aquellos tiempos, bueno, pues tenían que defenderse. Como tal, crean por primera vez en la época moderna ejército permanente que nadie lo puede derrocar. Simple y sencillamente le dan legitimidad jurídica y tiene la pauta para defender su territorio, de defender su economía y defender la norma como tal que le vengan encomendada al ejército. Es un punto muy importante para saber por qué. Pues porque aquí podemos ir viendo, ¿ok? Que ya no tan fácil podemos entrar o penetrar a un reino, a una nación, ya que ahora hay una estructura nueva, la cual de alguna otra manera, pues ya no puedes participar tan fácil porque va siendo un estado legítimo como tal. Vamos a seguir. Otro punto importante, vamos a hablar del movimiento democrático constitucional, ideas políticas y sus orígenes. Bueno, vamos a decir aquí que surge entre los siglos XVII y XVIII. Este movimiento promovió la separación de poderes, el reconocimiento de derechos individuales y la Constitución como límite de poder. Si nos vamos a dar cuenta, bien lo dice el tema, el movimiento democrático constitucional, ideas políticas en sus orígenes. Aquí empezamos a ver cómo surgen las nuevas constituciones, cómo se llevan a cabo esos nuevos decretos constitucionales, ¿con qué finalidad? Bueno, de que ahora sí quede plasmado en unas ideas democráticas para que se consolide como tal y garantice el derecho de las personas en una constitución. Los puntos importantes que tendríamos que ver en este tema son: se da la Revolución Gloriosa del año 1688 en Inglaterra. Esta revolución, jóvenes, cambió completamente la cuestión de la anarquía, porque empieza a elevarse y los acontecimientos y movimientos que empezaron a surgir fue modernizar como tal el panorama que se vivía en Inglaterra. Llega la revolución y esta revolución marca un antes y después. ¿En qué sentido? Bueno, pues abarca claramente una estructura legalizada llamada Constitución, sus primeras constituciones de aquellas épocas completamente. Otro punto muy importante que tenemos que abarcar es que John Locke
y la defensa del contrato social es que lleva a cabo exactamente un nuevo sistema jurídico. John Locke manifiesta igual en su tesis que el contrato social se debe de llevar a cabo con finalidades jurídicas que valoren las causas de la sociedad, que valoren las causas políticas, que valoren las causas obreras, que valoren las causas de legitimación. ¿Por qué? Si bien es cierto, si tú te levantabas de alguna otra manera y realizabas algún movimiento, ya sea social, político, de cualquier índole, estamos hablando exactamente de Francia, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues no te lo permitían y no había legitimidad para un levantamiento o para un caso como tal. ¿Qué se hace entonces? Bueno, John Locke propone exactamente el bendito y famoso contrato social. El contrato social viene a marcar claramente las pautas sociales, culturales, políticas, económicas a favor de los individuos. Otro punto muy importante, vamos a decir que Montesquieu inicia la teoría de la separación de poderes. Montesquieu de alguna otra manera nos aporta un gran legado, diciéndonos, a ver, no puede tener el poder una centralización como tal. El poder no debe de estar en manos de unos cuantos o de unos poquitos y una gobernanza de un Estado. Las premisas que realiza Montesquieu es: vamos a separar los poderes y con ello debe de haber un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Estos poderes van a determinar la situación legal, la situación jurídica, que van a establecer como tal las normas y los nuevos lineamientos para realizar la estructura jurídica, económica y política en una nación. Otro punto importante de esto, vamos a abordar lo que es la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Si bien es cierto, estamos viendo de alguna otra manera Inglaterra su revolución, en Francia su contrato social, Montesquieu igual su contrato social en cuanto a la teoría de separación de poderes. Y bien es cierto, nos habla de la Constitución de los Estados Unidos. Ellos plasman sus leyes y adecúan completamente su contexto social político para darle legitimidad y poder a su Estado-nación. Y ya estamos hablando en Estados Unidos. Imagínense todo este movimiento y este revuelo que venía cambiando completamente toda la estructura política, abarcando obviamente premisas teóricas para que dieran buenos resultados. ¿Por qué teorías? Porque de alguna otra manera lo que dejó John Locke abarcó primero un principio y después se establece. Montesquieu abarca primero una teoría y después se establece. ¿Estamos de acuerdo? No era una cuestión de que esos ilustrados impusieran, jamás. De alguna otra manera ellos abordaban primero la tesis, buscaban la razón, buscaban la cuestión lógica y proponían al Estado, de acuerdo a su estudio y metodología, lo que podía ser la integración del Estado como tal. Y una última fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, igual en 1789. Esta fue también una de las constituciones que dio vuelo y revuelo en Estados Unidos y plasma el cambio total y completamente a una nueva generación, modernizando al Estado. Otro punto importante es la teoría política contemporánea. Estamos hablando del siglo XIX y del siglo XX.
Aquí que se abarca, jóvenes, unos legados muy, muy importantes. Fíjense bien. Estamos hablando aquí que la teoría política moderna se amplía hacia la inclusión, el análisis de clases, los derechos sociales y el estudio de ideologías como liberalismo, socialismo y anarquismo. Aquí vamos a plasmar que en aquellos siglos, igual los más letrados, los ilustrados, que de algún momento u otro se llamaron, nos dejan un legado muy importante y nos hacen propuestas en cuanto a la teoría política moderna. Y nos dicen, ¿sabes qué? Aquí debe de haber un análisis, de las mismas clases sociales. ¿Por qué? No se me hace justo que unos tengan mucho y otros no tengan absolutamente nada. Entonces viene a cambiar nuevos paradigmas y saber por qué la clase pobre no puede tener más. ¿Qué obstáculos se le ponen a la clase pobre, a la clase obrera, para que siga manteniéndose en esa pobreza extrema y no pueda manejar otro contexto ni ampliar su economía? Entonces, una propuesta teórica fue exactamente esa, el análisis de las clases sociales. Otro punto muy importante que se da fue la aparición de los derechos sociales. Era obvio que se iba a tener que hacer la estructura y el análisis jurídico y decir, bueno, ¿quién le da poder a la sociedad? ¿Quién le da poder al Estado? ¿De dónde viene el poder para legitimar esa fuerza que se necesita y no violente la monarquía a las clases más vulnerables como tal? También se platica en aquellos entonces de lo que es una propuesta políticas muy importantes, jóvenes, y aparecen como tal sobre la mesa tres importantes: el liberalismo, socialismo y anarquismo. Estos tres conceptos teóricos de esta época contemporánea manejan contextos muy significantes para aquella época, ya que si escoge este reino o este estado el liberalismo, sus estructuras deben de ser en base a una ley y que garantice la libertad y los derechos humanos para todo el estado. Si tomamos el socialismo, la estructura y base va a ser el estado como tal y no va a recaer en una sola persona. Al contrario, todos como tal, todo el Estado tenemos que ayudarnos, tenemos que llevar a la finalidad de que crezca como tal todos juntos. Y el anarquismo, que de alguna otra manera va a poner a prueba, políticas donde se involucren claramente estrategias donde se lleve a cabo un poder estructurado, claro está también, pero con sus alcances más duros, con objetivos que de alguna otra manera tengan un sometimiento y lo dé nada más directo a la clase más elevada y que tenga y siga teniendo el poder. Elígelo tú, escógelo tú, pero debes de hacerlo bien y gobernar bien. Ya si deseas escoger el liberalismo, el socialismo, el anarquismo, esa dará tu estructura, pero debe de realizarlo bien. En otros puntos exactamente tenemos muy significativos de este tema, lo que es el marxismo y la crítica del capitalismo. Bueno, hay un propósito de esto, jóvenes. Se da exactamente las teorías del Carlos Marx. Él maneja que un Estado no puede llevar a cabo el capitalismo, porque si llevas el capitalismo, nada más va a ser para unos cuantos.
así también el poder para unos cuantos. Y quien tenga el dinero va a ser la pauta de todo el poder concentrado. Entonces, Carlos Marx es el que de alguna otra manera voltea la pirámide y dice, ¿no? Capitalismo no. Aquí el capitalismo no debe de surgir, hay que llevar a cabo otras funciones, porque quien crea el capitalismo, el poder económico recae solamente en unos cuantos. Estos preceptos nuevos de Carlos Marx para algunos políticos o algunas estructuras políticas jóvenes fue muy bueno. Más sin embargo, para otros, como Carlos Marx, erróneamente dicen, no, claro que no va a funcionar el capitalismo, fuera el capitalismo. El poder no puede ser concentrado económicamente en unos cuantos. Ajá. ¿Por qué? Pues porque te lleva a la base de nada más de la pirámide en dos cuestiones, en pobres y en ricos, no hay más. Entonces, para Carlos Marx se propone, ¿no? Vamos a voltear la pirámide y decir que los que somos más, que la sociedad de alguna otra manera es la que lleve la pauta y tenga los fines económicos, no nada más unos cuantos. Que el legado económico se debe de repartir en todo el Estado. Hay unos que van a decir, bueno, sí, Carlos Marx de alguna otra manera tiene razón. Otros van a decir, nunca, porque hay personas que, o grupos, o individuos, o etnias que sí son muy, muy trabajadoras, o se les da de alguna otra manera la creatividad para trabajar o hacer, vamos, crear algunos objetos y poder venderlos. Y hay otros que obviamente no se les da esa parte, ajá, y su enfoque no va a ser el mismo a los que sí saben. Entonces, por eso Carlos Marx decía, no, el capitalismo no es bueno para ninguna nación. Otro punto importante, se viene lo que es el liberalismo clásico y el utilitarismo. Estamos bien, se sabe que lo aportó John Stuart Mill, donde de alguna forma queda plasmado, todo debe de tener una utilidad. El poder debe de tener una utilidad, el Estado debe de tener una utilidad, la nación debe de tener una utilidad. Si vas a elegir una forma de gobierno, debe de tener una utilidad. Y sí, si bien es cierto, este liberalismo clásico sí nos da una pauta muy importante, ya que en estricta analogía de la teoría política, jóvenes, sí podemos decir, claro, que debe de haber, ¿verdad? Ese fin utilitario del Estado. Bien, otro punto muy importante que se da en este contexto es la democracia deliberativa. Lo aplica Jürgen Habermas, y él nos dice como primeras líneas, todo Estado debe de tener una democracia, y esta democracia debe caer en una libertad, y esta libertad debe de tener el Estado para elegir a un gobernante. Si bien es cierto, esto ya toma más estructura para que ustedes se den cuenta que sí, claramente el Estado viene cambiando completamente y a pasos acelerados. ¿Con qué fin? Bueno, pues de que la política del lugar, del Estado, pues tenga una forma racional de organizarse. Otro punto también recae en el feminismo político de Simone de Beauvoir, esta gran feminista. Híjole, dio un vuelco completamente al sistema, porque también ella empezó en sus teorías a aplicar las analogías de decir, si hay hombre, pues obviamente también hay una mujer. Nosotras también podemos y tenemos la capacidad, igual que un hombre, para poder ponernos en un contexto económico, social, político, cultural. Más sin embargo, pues sabemos que en aquellos momentos, aquellos entonces, pues nosotras, las mujeres, estábamos muy limitadas a alcanzar como tal un poder. Más sin embargo, esta mujer, Simón,
nos da un vuelco completamente, donde abre ventanas a nuevos lineamientos y a nuevas participaciones feministas. Y un último muy importante es la teoría de la justicia de John Rawls. Plasma claramente: todo el pueblo debe de ser justo. El Estado debe de abarcar exactamente una temática normativa donde se lleven a cabo la justicia, donde impere la norma y no la violación a los derechos humanos. Igual esta teoría de John fue altamente calificada hacia contextos que pueden aplicarse como tal, mas sin embargo, volvemos al mismo punto, eran apenas teorías, ¿no? Se marcaban esas hipótesis: esto sirve, esto no sirve, cuándo nos va a dejar la aplicación como tal, pues no lo sabíamos aún como tal en estos contextos. En este desarrollo de la teoría política, tenemos elementos muy importantes, pero muy importantes para el desarrollo, que cambiaron la pauta completamente hasta nuestros días, jóvenes. Bueno, como un primer elemento tenemos exactamente lo que es la ciudadanía activa en democracias modernas. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya había un voto, ya había una protesta, ya si esto no le servía al pueblo, el pueblo ya podía decir: momento, esto no le sirve y vamos a elegirlo por un voto como tal. Ahora nuestros personajes políticos, los que vayan a tener legitimidad y poder, vamos a irlos poniendo exactamente en lineamientos de democracia pura. Y esto venía a consolidar claramente la soberanía en estos estados. Hablando de estados, estoy hablando, y me refiero, jóvenes, a reinos, ya sea el reino de Francia, el reino de Portugal, el reino de Castilla, el reino de Inglaterra, el reino de Hungría, entre otros. Otro punto importante del desarrollo que se da en estos contextos es el nacionalismo como construcción del pueblo. Hablar del nacionalismo como tal es que creas una patria, creas la estructura económica política de tu país, creas completamente tu propia moneda, creas la estructura y delineamiento de territorial, como lo mencioné, y entre otras cosas claramente defiendes y queda legitimado la forma en cómo tienes la lengua que manejas como tal, como cultura. Entre otro punto importante también tenemos el sufragio universal. Recordemos que el sufragio universal viene siendo el voto popular. Ahora vamos a cambiar todas estas cuestiones. Todos los que quieran tener un voto popular deben de llevarlo a través de una estructura del voto. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Bueno, pues los fines siempre cuando vayamos a votar por alguien, pues es con el fin de consolidar la democracia, muchachos. Sufragio efectivo, recordemos, no reelección aquí en nuestro país. Muy bien. Y otro punto importante en cuanto al desarrollo se da que las minorías étnicas fueron reconocidas como parte del pueblo. Bueno, había reinos muy poderosos, estamos hablando Francia, Inglaterra. Estos reinos empezaron a reconocer esas etnias que vinieron a involucrarse en aquellos países. Empezaron a reconocer que también ellos tenían derechos como tal. Esto viene, jóvenes, siendo un derecho humano muy hermoso, porque quien propuso estas teorías realmente estaba observando que vivían en una decadencia política y económica garrafal. Mas, sin embargo, estas propuestas llevaron contextos muy importantes e hicieron cambios muy significativos en la política. Y otro punto muy importante es la migración e integración ciudadana. Igual vuelvo a decir la misma. Bueno, a lo mejor en el reino de Castilla llegaban y llegaron, porque sí pasó,
algunas otras migraciones de a otro país y pudieron reconocerlas, pudieron darles el espacio y a estas nuevas sociedades que se integraban al nuevo país, pues se les respetó, se les integró y de alguna otra manera empezaban a decir, bueno, aquí somos franceses, pues vamos a darte las garantías de que en nuestro país te vamos a acoger como migrante y vamos a darte la protección y los derechos naturales del hombre como tal. Si se dan cuenta, jóvenes, este legado que vienen dándonos, pues son muy importantes, muy enriquecedores, muy vastos y nos da claro la materia tan interesante porque nos empieza a demostrar cómo era importante que aquellos entonces pues tuviéramos influencias muy importantes en cuanto a estas nuevas formas de gobernar. Entre otras cosas, el punto que sigue es el territorio, elemento físico del Estado. Aquí podemos ver claramente ahora cómo empiezan a ser y a surgir el Estado como tal. Recordemos los elementos del Estado, es territorio, de alguna otra manera, la estructura política, económica y social. Es lo que hace al Estado. Bueno, ¿de qué contexto tenemos exactamente aquí o qué valoración tenemos aquí? Que ahora ya los fines como tal ya eran otros, jóvenes. Y era muy interesante, pero muy interesante porque si nos damos cuenta, ahora el nuevo paradigma que se empieza a construir, pues sí es completamente diferente, ¿no? ¿Con qué finalidad? Bueno, de que ahora se cambie completamente y se elija la adecuada forma de gobernar. Tenemos como definición, el territorio es el espacio geográfico donde el Estado ejerce soberanía. Incluye suelo, subsuelo, aguas y espacio aéreo. Aquí ya tenemos entonces claramente que la finalidad del Estado como tal, pues era garantizarse exactamente su espacio geográfico. Entre los ejemplos que podemos dar y que llegaron a delimitar la estructura del Estado como tal son los siguientes. Bueno, había disputas territoriales donde empezaron a exponer, ¿sabes qué? Mi territorio llega hasta acá. Y obviamente había países o contextos, no, estás violando mi espacio geográfico, el territorio tuyo llega hasta aquí y así. Y empezaron a haber varios factores de movimientos territoriales, jóvenes, que a muchos estados, naciones, reinos, pues sí les costó la vida. Al fin y al cabo había tanto cambio en esto, por eso el espacio geográfico de Europa no es el mismo de la actualidad. Aquellos tiempos, en aquellos siglos, bueno, había tantos cambios, jóvenes, que obviamente los cambios del espacio geográfico a veces te quitaban, a veces recuperabas, y así se iba la situación en cuanto a nuevos cambios territoriales y a pelear por lo que creían en ese momento, ese entonces, que era tuyo. Otro punto importante, obviamente, se delimitaban las fronteras naturales y artificiales. En decir naturales y artificiales, pues mi frontera es este paso y pegado con podemos decir, delimitado con otra frontera, pero aquí no puedes invadirme, aquí no puedes pasar. Y obviamente, ¿quién le da poder legítimo? La cuestión jurídica. No olvidemos, cuando yo hablemos de poder legítimo, ¿quién tiene esa facultad de darte ese poder nada más? Bueno, lo que es el contexto jurídico expresado en una ley.
en una norma, en un decreto, en un reglamento, en un amparo hasta nuestros días. Bien, otro punto, igual se empezó a tener control marítimo. Igual es muy importante porque recordemos que en los países de Europa y todos sus alrededores pues se dedicaban mucho al comercio marítimo. Entonces, dejarte tan fácil mi territorio, jamás. Entonces, igual empezaron a crear rutas y a decir, esta ruta es exclusivamente de mi reino o de mi estado o de mi nación, exclusivamente para mí. Y vamos a hacer esa ley, ese contexto, y tú no puedes intercambiar absolutamente ningún producto porque esa ruta nada más estrictamente conforme a derecho es mía y del otro país. Obviamente en estos acontecimientos igual hubo muchísimas guerras porque no tan fácil ahora te iban a permitir someterte a una nueva forma de control marítimo. No es así, no es tan fácil. También era legado nuestro y aquí vamos a poner un punto donde de alguna otra manera se establezca que ya no puedes vamos a llevar ningún producto, ni ese país puede dejarte ningún producto. Lo que pasa en nuestros días, igual jóvenes, no vamos muy lejos, en nuestros días se da completamente eso, ¿no? Ya sabemos quién tiene la estructura completamente en el espacio geográfico marítimo, pues Estados Unidos como tal, Inglaterra, Francia, China, ¿no? Son los que tienen exactamente el poder marítimo en el mundo completamente. Pues es exactamente casi lo mismo en aquellos momentos, en aquellos puntos, ¿no? Donde si aquí no pagas, no puedes cruzar. Si aquí no entra esta ley, no puedes tampoco cruzar. Entonces empezaron también a ver de alguna otra manera convenios, tratados, hacerse igual los primeros tratados de aquellos entonces. Muy interesante esto cuando vean derecho comparado se van a dar cuenta cómo la dimensión de hacer tratados era lo mejor que podían realizar porque si no se ocasionaba una guerra, igual que pasa en nuestros días. Otro punto importante, pues podemos hablar del federalismo basado en distribución territorial y las sedes diplomáticas como extensión simbólica del territorio. ¿Estamos de acuerdo? Pues es en aquellos entonces igual hacían entre países vecinos, pues se llevaba diplomáticamente el contexto para que se respetara, ¿no? Y había firmas muy importantes en cuanto a toda esta estructura del Estado como tal. Otro punto igual muy importante, podemos decir y abarcar, que es la autoridad, elemento formal del Estado. Si bien es cierto, este punto abarca situaciones muy, muy puntuales y muy importantes. ¿Por qué? Bueno, se empieza a dar un origen a una autoridad legítima en el Estado. Esto viene siendo la capacidad legítima del Estado para crear normas y exigir su cumplimiento normalmente ejercida por el gobierno. Bueno, pues de alguna otra manera le dieron muchísimo poder jóvenes y legitimidad completamente a través de la norma al Estado. ¿Con qué situación? Bueno, de que en aquellos entonces, vamos a hablar como ejemplo de Napoleón Bonaparte, ¿no? Él tuvo tanto poder, tanta autoridad, pues que se declara rey de todo el mundo, ¿no? Tal cual sí se lleva a cabo y este punto es muy importante porque, o un acontecimiento muy importante porque llegar a realizar en todas las cuestiones diplomáticas contexto y llamarte como tal el emperador de todo el mundo, que nada más le duró por tres días como tal, porque obviamente pues no lo iban a permitir otros países europeos, ni Estados Unidos, aunque estabas del otro lado, ¿no?
no lo iban a permitir. Era muy difícil como tal, ya había mucha estructura a paso del tiempo, política y constitucional, ya había muchos decretos, jóvenes. Por eso cuando Napoleón Bonaparte se declara emperador de todo el mundo, pues obviamente los países que se van haciendo potencias aquellos entonces, pues dicen, jamás te lo vamos a permitir, ¿no? Sí serás emperador, pero de tu propio país. Ahorita no es así porque ya tenemos legitimidad en cuanto a una norma jurídica que legaliza que en este territorio no hay más reino o reyes que esta familia de los, vamos a suponer como ejemplo, de los Borbones. Aquí no hay más reino que la familia de los Castilla y así sucesivamente. Por eso, de alguna otra manera, este punto tan importante que es la autoridad, elemento formal del Estado, establece esas diplomacias. Aquí mi reino ya no es de nadie, es absolutamente mío. Si tú violentas mi territorio o violentas mi norma, pues de alguna otra manera entraremos en guerra porque no va a ser así y entre ellos como tal pues no se iban a dejar. Era obvio que también se iban a defender. Vean cómo muchas veces, jóvenes, el traer una constitución como elemento base y legitimación jurídica a un Estado-nación o reinado de aquel entonces, también como tal traía fuertemente de la mano una problemática, porque obviamente lo que te favorece a ti, si no me favorece a mí, pues entonces vamos a empezar a llevar unas situaciones muy, muy complicadas. Y desgraciadamente el mundo ha venido siendo así, jóvenes. No tenemos como tal esa primacía de decir, pues todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al agua, tenemos derecho a un territorio, tenemos derecho vamos, a tener una democracia segura y una soberanía que recaiga en el pueblo, pero pues sabemos que desgraciadamente no se ha dado como tal en el mundo ese tipo de mecanismos teóricos y políticos y que ha llevado pues a una primera y segunda guerra mundial completamente en caos, ¿no? Que sus finalidades hasta nuestros días pues todavía está muy, muy latente con lo que pasa en Ucrania y en otros estados del mundo que está muy, muy delicada la situación. Obviamente quizá nosotros no lo sentimos porque al final de cuentas somos un país pacífico, pero si bien es cierto, muchachos, sí hay una situación que desfavorece estas formas de gobierno, porque hay países pues que obviamente no, aunque quieran o quisiéramos defendernos, pues no tenemos ni siquiera la legitimidad política ni jurídica para poder defender nuestro territorio, ¿no? Muy bien. Reyes más importantes. Bueno, ¿qué pasó aquí, no? Aquí ustedes se preguntarán y hay que dejar ese espacio bien claro. Se quitaban los reyes, no se quitaban, la corona, quién la tenía, todas estas situaciones. Bueno, es importante conocer y saber que de alguna otra manera hubo tanta influencia en la monarquía, jóvenes, pero tanta influencia que de alguna otra manera no podían quitarte el poder. Ajá. Aparte de tanta influencia política, tanta influencia diplomática entre países, tanta influencia económica y territorial, pues era completamente difícil quitar su reinado. Al grado, jóvenes, que hasta el día de hoy, y han pasado muchos, pero muchos siglos, bueno, hasta el día de hoy sigue habiendo reinados. Entre ellos, pues sí, tenemos claramente las cuestiones de Inglaterra, de Francia, donde siguen España también, Portugal, donde sigue habiendo hasta nuestros días los reyes y siguen siendo una forma de gobierno
que no puedes quitar, que le han dado y hasta nuestros días ha tenido todavía muchísimo poder y mucha influencia económica, política y social. Entonces siguen hasta nuestros días ahí. Aquí vamos a hacer mención que las monarquías constitucionales están en contra de las repúblicas parlamentarias. Ajá. Obviamente, pues a la monarquía siempre le va a gustar hasta el día de hoy el poder, el dinero, las causas económicas. Más sin embargo, en aquellos tiempos también ya se venía aplicando una república, ¿no? Parlamentaria como tal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Parlamento tenga también poderes, que un Parlamento no sea concentrado, que en el Parlamento esté un poder ejecutivo, legislativo y judicial, como lo es exactamente un ejemplo Estados Unidos, o un ejemplo también nosotros, ¿no? Nosotros somos una república, ajá, donde tenemos exactamente poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces la república abarca todos tus estados que convierten a una nación y hacen a una nación. Entonces, como primer punto, vean, la monarquía pues sigue teniendo mucho poder y está en contra de los parlamentos y de las repúblicas. Otro punto importante, la autoridad coercitiva del Estado. Ajá. Vamos, si tú no respondes a lo que yo te digo, automáticamente te voy a hacer que cumplas por medio de la coercibilidad. Acordémonos que esta forma de ejercer la coercibilidad es de alguna otra manera a veces cuando el Estado da la autoridad completamente al ejército o a algún sistema judicial para presentarte sí o sí a un tribunal o para detenerte en caso que violentes al pueblo, a la nación, al reino, al Estado. Otro punto muy importante, también tenemos las elecciones como fuente de legitimación de la autoridad. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si ya hubo 3 representantes de un parlamento, se votó y obviamente uno ganó, ese es el que va a quedar estructurado y legitimado ante la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no hay de que los 3 y van a quedar los 3, no. Quien tuvo más votos de acuerdo a la democracia o de acuerdo al sufragio efectivo es el que va a quedar y su nombre va a quedar plasmado también y legalizado en estas normas políticas que llevan claramente la representación del Estado. Bien, también tenemos una constitución como límite a la autoridad. Ya empieza exactamente, jóvenes, y completamente plasmarse garantías a la sociedad que estabilicen como quiera que sea un Estado moderno donde no violenten los principios de los seres humanos, ¿no? Donde la legitimidad primera es la libertad, la democracia y el hecho natural del mismo derecho. Por ser persona tienes ese derecho. Y un último es el Estado fallido sin autoridad efectiva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, aunque haya jóvenes estados fallidos, ajá, tú no te puedes meter. Si ellos eligieron esa forma de gobierno, ejemplo, estamos hablando de Somalia, si ellos eligieron esa forma de gobierno, pues se va a respetar. Más sin embargo, como no tienes legitimidad, es donde abusaban las potencias, por eso se hicieron de tanto territorio en África, porque de alguna otra manera te dejaban, permiten la forma que quieras tener de gobierno. No hay nada legitimizado que de alguna otra manera te dé la pauta y el control de tu estado y el poder. Entonces, pues ni modo. Llega un Estados Unidos, llega un Inglaterra, llega un Francia, llega una Alemania y se apoderan de todo lo que no tenga legitimidad. Hasta nuestros días, jóvenes. Entonces, pues sí, esta parte es triste, pues claro que es triste porque no debería de ser así.
Bien, tenemos otro punto importante, cualidades esenciales del Estado. Las cualidades esenciales del Estado tenemos aquí, punto muy importante, que son atribuciones necesarias para su existencia. Estamos hablando que queda claramente para garantizar el Estado una cuestión de soberanía, de legalidad, de independencia, de permanencia y de reconocimiento. Todo eso, jóvenes, tiene que llevar cualquier país. ¿Para qué? Para que ningún otro país viole tus derechos como tal. Debe de haber declaración de soberanía nacional, debe de haber una constitución como fuente de legalidad, debe de tener reconocimiento internacional de los nuevos estados, debe de haber independencia económica y política y continuidad institucional ante una crisis. Si bien es cierto, la estructura completamente ya generalizada del Estado es exactamente esto. Primer punto, una soberanía nacional. ¿Qué quiere decir? Es reconocido como tal que aunque tú tengas una monarquía o que tú seas un gobierno liberal o conservador o federal o republicano, estés legitimizado y así se crea tu gobernanza política, jurídica y social. Y te vamos a reconocer. Yo reconozco, vamos a suponer, Francia reconoce que Portugal es una república y se le va a respetar como tal. Que también tiene una soberanía nacional, se le va a respetar. Que tiene independencia económica y política, todos estos puntos se le va a respetar, así como su constitución, y debe de venir obviamente todo decretado exactamente en esas constituciones para que tenga poder legítimo tu Estado, nación, país. Otro punto importante, tenemos la organización del Estado. Aquí, si bien es cierto, es la forma en que se estructuran y distribuyen las funciones del poder. Puede ser centralizado, descentralizado, unitario, federal. Recordemos, para ir asimilando esto, nosotros somos federal. Somos una república federal. ¿Esto qué quiere decir? Que está integrada por los estados y ellos en común hacen una federación. Bueno, todo poder, aquí tomé el ejemplo de una organización del Estado federal, conlleva división de poderes, como aquí en México tenemos un ejecutivo, legislativo, judicial. En Estados Unidos, otro punto, ahí igual llevan el Estado federal, aunque hay el Community Law, una forma diferente de mecanismos del derecho, más sin embargo también son un Estado federal, ¿ok? Igual Estados Unidos, Alemania se estructura igual de manera federal como nosotros. Ejemplo distinto, un Estado unitario lo forman Francia y Japón. Y un tercer punto importante, que es la autonomía regional. Estamos hablando que ellos tienen esa forma de gobierno. ¿Quiénes toman y estructuran esa forma de gobierno? Bueno, pues estamos hablando de Cataluña, España, Escocia, y sistemas parlamentarios contra presidencialistas, porque una cosa es el parlamento y otra cosa es completamente diferente, que existan presidencialismo. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro país haya presidente y en él recae exactamente toda la legislatura y norma ejecutiva como tal y sus preceptos que conlleva todo ello. Bueno, jóvenes, por último, aquí vamos a observar, tenemos exactamente un mapa para que se den cuenta de aquellos entonces cómo estaba compuesto lo que es la parte de Europa. Aquí si se dan cuenta, había reinos, puros reinos. Reino de Suecia, reino de Noruega, reino de Escocia, de Inglaterra, el Sacro Imperio, reino de Francia, reino de Castilla, de Aragón, de Granada, Portugal, reino de Hungría,
Y así podemos mencionar todos los reinos que había en aquellos entonces y algunos imperios, porque todavía había imperios, ¿estamos de acuerdo? Así exactamente estaba constituido lo que les estoy hablando y se empiezan a hacer los primeros, después de surgir lo que es los reinados, viene ya a reestructurar toda esta evaluación y estas reformas y empiezan a hacerse las primeras estados-naciones. Y muchos de los países se quitan la palabra reino y conforman la legitimidad reconociendo nada más como países. Ajá. Es muy interesante todo esto para darnos cuenta cómo la estructura política, económica y social en cuanto al levantamiento que realizan algunos ilustradores y nos manejan claramente esas nuevas modalidades de teoría política. ¿Con qué finalidad? Bueno, de que sea en la mejor forma de gobierno la estructura que tú elijas. Cualquier cosa, muchachos, vamos a igual en la plataforma, me comentan, nos vemos la próxima semana. Que descansen, que estén muy bien y cualquier duda en la plataforma, jóvenes, nos podemos mensajear o a través del WhatsApp también. Cuídense mucho, que pasen bonita noche. Nos estamos viendo, jóvenes.